Vamos a leer Gálatas capítulo 3 de los versículos 6 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra. Lo primero que quisiera que notemos en el texto que hemos leído es cómo se nos habla de una nación que no depende de sangre física. Nosotros, creyentes en Jesucristo, somos esa nación de Israel. Tanto leemos en la Biblia Israel, Israel, pero aquí se nos aclara que los verdaderos descendientes de Abraham, que son, ¿verdad?, los israelitas, son los que tienen la fe que él tuvo. Y aquí empezamos. ¿La tiene usted? Tiene esa fe que tuvo Abraham, que le creyó a Dios. No solo que creyó en Dios, que había un Dios, le creyó a Dios su palabra. ¿Cómo aborda usted la palabra de Dios? ¿La cree usted? ¿O hace usted discriminaciones? Esta parte me parece, esta no me parece, esta me gusta, esta no me gusta. Ahí esa parte. No, esta es la palabra de Dios, preservada por siglos por el Dios Todopoderoso. Usted la toma o la rechaza. Pero quiera Dios que el Espíritu Santo le lleve a tomarla, porque si usted la lee, usted no necesita más pruebas. Usted sabrá y dirá: esto no es palabra de hombres, esto viene de Dios. Así de poderosa es la palabra de Dios. Hoy vamos a concentrar nuestra exposición realmente en el versículo de memorización, que es el 13 de lo que leímos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando estudiamos la Biblia, lo primero que necesitamos es entender las palabras. Y por eso es bueno venir a iglesias donde a usted se le explique el significado. Y eso es lo primero que quisiera hacer con ustedes. Y aquí dice: Cristo nos redimió. Pero usted no sabe qué es redimir. Yo puedo seguir hablando y ya perdimos un punto. Necesitamos entender qué es redención, qué es redimir. Y a veces se usa hasta en los lenguajes populares. ¿No ha oído usted que hablan de redimir puntos? Que usted gana puntos con no sé qué y luego los redime. Y la gente usa palabras, pero no está entendiendo bien qué es. Bueno, realmente el concepto de redención tiene que hablar de pagar, inicialmente significa pagar un precio por el rescate de alguien o liberar a alguien. El ejemplo más sencillo que se me ocurre de rescate, primero la parte de rescate, es un animal que cayó en una trampa y usted lo encuentra y él está atrapado. Piénselo, su pata, su no sé qué, lo que quedó atrapado. Ese rescate, eso es lo que hablamos, se libera a aquel animal para que pueda salir de su trampa y
está incluido en el redimir, en el rescate, en el liberarlo más bien, en esa parte de liberar, rescatar para liberar. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un rescate muy importante, porque realmente la palabra se usaba para el rescate de esclavos. Entonces estaban en la antigua Roma y Grecia, los ponían como quien vende lo que sea. Los ponemos aquí y usted va y ve cuál de estos esclavos compra y cuánto vale este, unos más caros que otros, más fuertes, según para lo que usted lo necesitara. Pero si alguien llegaba y decía, paga el precio, y después libera a ese soldado, a ese esclavo. ¿Van entendiendo? Eso es redimir. Y espero que pronto entenderemos qué tiene que ver eso espiritualmente, porque se trata de nuestras almas, que estaban atrapadas. Cuando nosotros leemos, yo leo para ustedes la epístola de apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 14, hablando de la ley, porque hoy vamos a hablar de la ley de Dios también, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, porque viene de Dios, es el carácter de Dios mostrado en los mandamientos. Otra vez, la ley de Dios es espiritual y refleja el carácter de Dios en sus mandamientos. Pero esa ley es espiritual, dice aquí, y yo soy carnal, vendido al pecado. Oiga esa frase, vendido al pecado, atrapado por el pecado. Pero ahora preguntémonos, si ahí dice que ese es el ser humano vendido al pecado, ¿quién lo vendió? ¿Quién lo vendió al pecado? ¿Quién lo metió en aquella trampa? En realidad fue usted mismo el que se metió ahí. Fui yo mismo. En Adán nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque teníamos un dueño y quisimos decir, no quiero pertenecerle más a él. Todo le pertenece a Dios. Pero Dios creó sus criaturas, los seres humanos, a su semejanza y les puso una santa ley. Y para seguir en esa relación de criatura, creador, pero padre e hijo, había que cumplir la ley de Dios. Y quebrantar la ley de Dios, que fue lo que hizo Adán, era decir, no quiero ser más de él, no quiero pertenecerle más a él, porque pertenecerle a él significa que tengo que obedecerle. Ahora, el engaño del enemigo es, ¿por qué Dios tiene que decirle a usted qué haga y qué no haga? Usted no se manda. Y ese es el mismo tentación de hoy en día. ¿Por qué tengo que hacerlo o por qué no puedo hacerlo? Cuando usted entiende bien a quién le pertenece, entonces no le va a costar nada. Pero el ser humano entonces pasa de pertenecerle a Dios, ahora él se vende a sí mismo a aquel que le ofrecía querer hacer todo lo que usted quiere y cae en una trampa. Imagínenselo así. Imagínese que usted es ese animal que cayó en la trampa, y ese es el ejemplo de la vida del ser humano. Piensa que es libre, pero está en una trampa que se llama pecado. Ahora, Dios nos dio, como les digo, una ley. Uno de los grandes problemas es no entender para qué Dios dio esta ley. Y entonces de ahí surgen todas las interpretaciones incorrectas de la fe cristiana. El no entender para qué Dios dio su ley. De hecho, hablamos de ley y la gente no sabe de qué estamos hablando. Piensan que estamos hablando de la ley del país, de la constitución política o algo así. La ley de Dios está plasmada en la Sagrada Escritura y toda se desprende de los llamados 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oigan este versículo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esta es la proclamación de la ley de Dios. ¿Qué produce hoy en día la ley de Dios en la gente? No les interesa. No les importa porque no les importa a Dios. Pero si a usted le importa a Dios, debe importarle su ley. Pero debe importarle de manera correcta. Porque esta ley no fue dada para medio de salvación. Esta ley que refleja el carácter de Dios, lo que fue dada es para mostrarnos a nosotros cuánto necesitamos un Salvador. Porque en lo que hemos leído nosotros aquí, nos dice algo tremendo. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se espera de usted y de mí que cumplamos los 10 mandamientos, no lo mejor que podamos, sino que los cumplamos a la perfección. Y eso nos lleva a tener que rendirnos y decir, no puedo. Porque de esos mandamientos se desprenden todos los demás mandamientos. Y Jesucristo le dijo claramente al pueblo: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Y la gente se asombraba porque los fariseos eran las personas más estrictamente cumplidores de la ley. Entonces ellos decían, ¿de qué me estará hablando este? ¿Quién podrá ser mejor que un fariseo que ni siquiera se agachan para hacer tal cosa porque profanan, según ellos, el día de reposo? Era una ley más allá de lo que los fariseos y el pueblo judío entendía. Tanto que les dice, ustedes que creen que cumplen la ley, les voy a decir esto: oísteis que fue dicho no matarás. Pero si usted se enoja con su hermano, si usted guarda enojo, resentimiento, ha pecado de homicidio en su corazón. Así es la ley de Dios. Y entonces la gente estaba confrontada. ¿Qué hago? La ley me dice que debo cumplir los mandamientos perfectamente. Jesús me dice que si mi justicia no es superior a la de los fariseos, no entraré. ¿Qué hago? Y ahí Dios nos va llevando a la necesidad que tenemos nosotros de un Salvador. Y nosotros no solo porque tenemos la Biblia, o no solo el pueblo hebreo porque tenía la Biblia. Oigan lo que la Sagrada Escritura dice de la ley escrita en el corazón. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles son personas que no son judías, que no tienen ley, es decir, ellos no recibieron esa ley como la recibió los judíos. Solo imagínense, quise leerles ese versículo porque la gente... no solemos pensar en lo majestuoso que fue ese día, relámpagos, humo, temblor, porque Dios está hablando. Pero hoy en día, Dios nos habla igual, no hay temblor, no hay consideración, simplemente es una predicación más. Bueno, dice aquí, porque los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí es donde está el versículo que quería mostrarles. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oigan esto, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los seres humanos no somos animales. Llevamos la imagen de Dios. Tenemos conciencia de nosotros mismos. Y Dios nos hizo con esa capacidad de discernir y de decidir. Claro que sí, el pecado afectó esa capacidad al punto que hoy las personas sin Cristo están esclavizadas al pecado. Y ahí nos vamos acercando a de lo que se trata nuestra exposición. Bueno, aquí dice que Dios espera de nosotros entonces un cumplimiento perfecto, no un cumplimiento parcial. Y ese es el engaño que anda por todas partes. La gente piensa que va a llegar al día del juicio y que Dios va a decir, bueno, no está tan bien, pero no está tan mal tampoco. Dejémoslo entrar. No funciona así. Dios va a poner su santa ley aquí y va a mostrarse todas las veces que usted quebrantó la ley de Dios. Todas las veces que usted dijo algo que no debió decir. Todas las veces que usted guardó un mal sentimiento contra alguien. Todas las veces que usted se enojó. Sí, hay gente que se admira de eso. Piensan que enojarse no es pecado. Es pecado. No tenemos razón para estarnos enojando ni peleando por nada. Es pecado. Nosotros tenemos que vivir alabando a Dios y agradeciéndole pase lo que pase. ¿Saben por qué? Porque eso muestra que hay verdadera fe. ¿Cómo se muestra que hay verdadera fe en esa actitud que les digo? Porque usted sabe que Dios está por sobre todo. Y si fue Dios el que permitió lo que sea que esté pasando, usted le dice amén, sin quejarse. Pero entonces, cuando no es así, alguien siempre tiene la culpa de lo que pasa. Y mi vida es así o es así porque alguien no me trata como yo merezco ser tratado. Pobrecito yo. Es pecado. No, tenemos un Dios que sabe todo lo que nosotros somos, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y a veces hablamos con las demás personas como haciéndoles pensar una cosa, pero Dios sabe todo. Dios sabe lo de atrás, la razón. Dios no sabe solo lo que usted hace, sino el por qué lo hizo. Y Dios no sabe solo lo que usted no hizo, sino por qué no lo hizo. ¿Se han puesto a pensar en esto? Esto es de que nos dé miedo. Oiga, todo lo que usted hace, Dios sabe por qué lo hace. Y a veces hay gente que está haciendo cosas que parece que están bien, pero tiene una motivación mala, pecaminosa. Y lo que usted no hace y se excusa de no hacer, Dios sabe por qué realmente usted no lo hace. A Él no podemos engañar. Entonces nos quedamos con una ley que nos condena y que nos dice esta palabra muy fea, maldito. Escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Qué es maldito? ¿Qué es una maldición? Una palabra de veras fuerte, pero ¿qué significa? Significa que esa persona, una persona que está maldito o que tiene sobre sí maldición, sobre esa persona está el infortunio y el mal. Eso es, cuando alguien maldice a otro es lo que está diciendo, está deseando el mal para esa persona. Eso es. Ahora, entonces pongámonos a pensar. ¿Cuál fue la maldición que Jesucristo llevó sobre sí mismo para poder redimirnos, para poder rescatarnos, para poder liberarnos de ese estado de maldición? ¿Qué es lo que usted halla peor?
¿Cuál es su peor deseo para alguien? Esa es su maldición sobre ese. Pero aquí, esta maldición, si no la entendemos bien, pensamos como en el mundo que es, que le vaya mal, que no, que lo echen del trabajo, que todas cosas así. Que se le muera la mamá, que se le muera un hijo, todos los malos deseos que pueden salir de un corazón pecaminoso. Pero aquí estamos hablando de una maldición diferente. Y si no la entendemos, no vamos a poder apreciar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque esta maldición significa separación y abandono de parte de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, léalo en los Evangelios, en su momento de mayor agonía, Él clamó una frase en arameo que otros no entendieron y pensaron que Él estaba llamando a un profeta antiguo. Y Él lo que dijo fue, Elí, Elí, lama sabactani. Esas palabras lo que significan es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Eso, mis estimados, es la maldición. Sentirse abandonado por Dios. ¿Y por qué fue hecho maldición? ¿Por qué? Y quisiera aclarar que ese fue el sentimiento del Hijo de Dios hombre. Porque el Hijo de Dios eterno se hizo verdaderamente un hombre con cuerpo y alma humana. Y Él lo que sufrió, lo sufrió de verdad. No era apariencia de sufrimiento. Él de verdad estaba sufriendo un dolor indescriptible físico, dolor, pero su alma sentir que está abandonado de Dios. Y es un sentir porque en realidad nunca, jamás el Padre iba a abandonar al Hijo. Pero tenía que cumplirse que Él recibiera maldición. ¿Cuál es entonces ese infortunio, esa maldición? La separación y abandono de Dios. Cuando Adán y Eva salen del paraíso, no es que salen que nos vamos de aquí. ¿Recuerdan bien? ¿Cómo fue? ¿Qué fue que dijeron a Dios? Ya no queremos vivir aquí, vamos a ir a explorar otras partes. Fueron expulsados. Esa es la maldición. Maldita será la tierra por tu causa, dice el libro de Génesis capítulo 3. Hemos sido con Adán y Eva expulsados del paraíso. Nos vendieron al pecado. Y nosotros mismos dijimos, sí, eso es lo que queremos. Y entonces el enojo de Dios y la ira de Dios está sobre los hombres porque no quieren estar con Él, no lo aman a Él. ¿Y cómo sabemos que no lo aman? Porque no aman su ley. Pero en aquella cruz del Calvario hubo y ocurrió algo impresionante. El único justo que ha existido, el Hijo de Dios, el único que nunca pecó, el que cumplió esta santa ley perfectamente, recibió el castigo como si Él hubiera sido transgresor de la ley. Y dice lo que hemos leído, nos redimió de la maldición de la ley, sufriendo Él mismo la maldición. Entonces, para poder Jesucristo redimirnos, es decir, liberarnos, tenía que pagar un precio. Y el precio era su propia vida. El precio era que Él sufriera lo que nosotros debíamos sufrir. Si usted cree en Jesús, yo quisiera que usted medite más en esto. Usted nunca, jamás, ni ahora ni en la eternidad, nunca sentirá el abandono de Dios. Dios estará con usted por siempre y para siempre. ¿Y sabe por qué? Porque el Hijo de Dios experimentó el abandono para que usted nunca se sienta desamparado. Pero si no entendemos esto, no agradecemos a Dios lo que Jesús hizo por nosotros. Fue un verdadero intercambio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y por eso
Es tan grave rechazar el Evangelio. Por eso es tan grave rechazar al Hijo de Dios y el mensaje que Él traía. Porque aquel que no recibe a Jesús como quien Él es, verdadero Dios y verdadero hombre, hecho hombre para nuestra salvación, muerto para vencer el pecado, resucitado para justificar a los suyos. Si usted no lo recibe así, usted un día recibirá esa maldición de la que estoy hablando, la separación completa de Dios y el abandono de Dios en el tormento eterno del infierno. El enojo divino estará ahí, abandonado perpetuamente. Y debemos entender esto: nuestros pecados tienen un tamaño infinito porque son hechos contra un Dios que es infinito. Nuestros pecados merecen una condena eterna porque son pecados contra un Dios eterno. Que eso se nos meta aquí para que no creamos las trampas del enemigo con respecto a los pecados, porque Satanás hace ver a la gente como que el pecado no es tan pecado, no es tan grave. ¿Qué tiene de malo?, dice la gente. ¿Qué tiene de malo? Pero hemos pecado contra un ser infinitamente santo, por lo cual nuestros pecados son de infinita magnitud y merecemos consecuencias eternas, porque aquel contra el cual hemos pecado es eterno. Por eso se necesita una ofrenda infinita y solo Jesucristo la podía dar. Y el Hijo de Dios viene a este mundo, se hace como nosotros, nace de una virgen milagrosamente. Vive en este mundo, sufriendo desde el primer día que estuvo en este mundo hasta el final. Y eso quisiera enfatizarlo porque muchas veces creemos que el sufrimiento de Cristo solo fue la crucifixión. Pero no. Toda su vida desde que nació sufrió. ¿Por qué sufrió? Porque era un ser santo viviendo entre pecadores. Sus hermanos pecadores. En su barrio pecadores, sus padres pecadores, sí, hombre, gente temerosa de Dios y todo, pero aún pecadores. Y luego, a los 30 años inicia un ministerio para el bien de las personas y que recibe desprecios, pecado, gente mala, hipócrita. Sufrir y sufrir y sufrir. Y uno de los sufrimientos más grandes es ver que Él está tratando de hacerles bien y ellos responden con mal. Aquí hemos leído que no tenemos manera de justificarnos delante de Dios. En aquel gran día, por eso cantamos Roca de la Eternidad. Esto no depende de lo que nosotros hacemos, ni de cuántas lágrimas derramemos, ni de hacer nuestro mejor esfuerzo de portarnos bien. Así no es. Eso sería una religión de obras y no salva, porque la única manera de quedar bien a Dios cumpliendo la ley es cumpliéndola perfectamente, y usted sabe que no puede. Quisiera que Dios le conceda un momentito para hacer repaso. ¿Cuántas veces usted ha dicho no quería hacerlo y lo volví a hacer? Volví a decir lo que no debió decir. Y usted puede hasta pegarse y decir, dije lo que no debía decir. Me volví a enojar. Volví a albergar este mal sentimiento. Volví a hacer lo que no debía haber hecho. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahí usted, donde se demuestra que usted está atrapado. El ser humano necesita ser redimido. Necesita ser rescatado de esa trampa que se llama pecado, en la cual usted mismo se metió porque le creyó la mentira a Satanás de que es mejor vivir de esa manera, que él llama libre, pero que no es libre. Es esclavo de sus pasiones, deseos, esclavo de su propio corazón pecaminoso. Pero viene el Hijo de Dios y le ve a usted con misericordia y lo ve con cadenas atrapado ahí. Y Él extiende su mano y rompe esas cadenas como si fuera cualquier cosa. Y le da libertad. ¿Qué ha de hacer usted?
¿Va usted a decir, qué dicha, ahora soy libre para hacer ahora lo que me dé la gana? Jamás. Lo que produce esta liberación, esta redención, al analizarla bien, porque usted dice, mire lo que hizo Él por mí. No solo es que me liberó, es que pagó el precio para que yo fuera liberado, pero ese precio es su propia vida. Dio su vida para que yo pudiera vivir. Dio su vida para que yo no muera eternamente. ¿Qué merece entonces el Hijo de Dios de su parte? Sino fidelidad y entrega, y que usted le diga, hiciste esto por mí. Lo menos que puedo hacer es vivir para ti. Pero usted vive olvidando a Dios y toma decisiones sin contar en cuenta a Dios, sin tomarlo en cuenta. Hay un terrible engaño contra el que quisiéramos pelear. Es de cuántas personas piensan que son cristianas, pero no lo son. Porque nunca han tenido esta convicción de que son verdaderamente pecadores, atrapados en la trampa del pecado, esclavizados con un amo malvado que se llama Satanás y el pecado. Nunca se han sentido así, porque para el bueno esto no sirve. Esta religión de la que yo hablo no le sirve a los buenos, porque los buenos, ¿de qué se van a arrepentir si son tan buenos? Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no los dejó ahí. ¿A qué vino a llamarlos? Vine a llamar pecadores al arrepentimiento. Y si hoy usted escuchara esa voz que le llama, y si hoy usted pudiera reconocer que usted ha vivido como a usted le place, que usted ha ido en esta vida por donde usted quiere ir, sin tomarlo en cuenta a Él, pero que usted quiere ser redimido, y usted va al Salvador, entonces lo que Él hizo hace más de 2000 años en el Calvario se aplica a usted. Y el día final usted tendrá quien responde por usted, porque hay un día final, y en ese día o usted paga por sus pecados o alguien paga por sus pecados. Pero si usted no es creyente, usted le toca pagar por sus pecados. Y vuelvo a repetir eso. Para pagar por sus pecados se necesita una condena eterna, porque hemos pecado contra el Dios Santo eterno. Pero ese día, gloria a Dios, ese día Jesús sabrá reconocer quiénes lo conocieron, lo amaron, lo siguieron, y aunque en el juicio todas las obras me dirán, lo que merezco es ser lanzado a la condenación. Y lo reconozco, eso es lo que merezco. Y el Hijo de Dios Jesucristo se presenta y dice, es lo que merece, pero aquí está el pago. Y Dios no es injusto. Si está pagado, ya usted no tiene que pagar. No puede pagarse 2 veces por el mismo delito. Eso es un principio básico de la justicia. Y Dios es justo. ¿Cómo está usted preparado? Ustedes pudieran pensar, tal vez muchos no entiendan por qué me conmueve esto. Me conmueve porque yo sé que hay quienes siguen engañados y salen de la iglesia pensando que todo está bien, pero su corazón no está bien con Dios. Y por eso les llamo, venga Jesús, venga el Salvador para que usted tenga refugio en el día final. Si viene, todo cambiará y usted entenderá lo que es realmente ser verdaderamente libre, redimido. Estoy libre. Un hombre llamado Charles Wesley, en 1738, después de su conversión, escribió algo como esto: en vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó
quedé ya libre. Gloria a Dios. ¿Es usted libre? ¿Quiere serlo? Vamos a orar.